Y bueno, señores, finalmente el dictador de la limonada confirma que está preparado para la guerra. Desatado un plan de preparación para elevar la disposición para la defensa de nuestro pueblo en interés de la guerra de todo el pueblo, que es nuestra concepción de defensa, y es defender al país con la participación y la preparación de todo el pueblo en la defensa. El presidente de los Estados Unidos, en una de sus expresiones, exclamó: a Cuba le hemos aplicado toda la presión posible. Están reconociendo que nos han bloqueado, que han aplicado una política de máxima presión. ¿Cómo ahora me van a decir que no, que el bloqueo es un invento nuestro si ellos mismos lo están diciendo? Y en una segunda parte de esa expresión dice: ya solo lo que nos queda es tomar el lugar y arrasarlo todo. Entonces, ante toda esa situación que ya se venía acumulando y que era grave, aplican el bloqueo energético que ahora nos pone en una situación más difícil. Pero no estamos cruzados de brazos. No estamos cruzados de brazos. No. ¿Qué vas a hacer? En primer lugar, reconocemos que puede haber una agresión a Cuba. Están cagados. Literalmente está cagado. La agresión no es contra Cuba, es contra el Partido Comunista que tú lideras. Van a ir por ti. Si sucede algo, al que van a ir a buscar es a ti. Y ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Nadie te va a defender. Ni la Machi. Posiblemente la Machi sea la que dé tu ubicación. A ti nadie te va a defender. Desatado un plan de preparación para elevar la disposición para la defensa de nuestro pueblo en interés de la guerra de todo el pueblo, que es nuestra concepción de defensa y que es una concepción defensiva, no agresiva. Y es defender al país con la participación y la preparación de todo el pueblo en la defensa. Vinimos para expresar nuestra solidaridad con el pueblo cubano, pero también para hacer la denuncia a nuestro gobierno en Estados Unidos que nosotros y nosotras no estamos de acuerdo con el bloqueo. Eso que está haciendo ella, si lo hace una cubana, ese dictador que ustedes defienden, la condena a 15 o 20 años de prisión. Ahora mismo están asediando y están reprimiendo a cientos de jóvenes. Ahora mismo en Cuba hay más de 1000 presos políticos. Ahora mismo en Cuba hay jóvenes presos por decir lo que piensan. Deberían ponerle video a estos chiquillos, que yo no sé qué es lo que tienen. No, esto no es una chiquilla, esta es una tarajayúa, como decía mi abuelo. Deberían ponerle los videos del cuartico. Deberían hablarle a los muchachos del cuartico que están presos por decir lo que piensan. A esta gente deberían dejarlos ahí viviendo como vive la gente en Cuba, para que entonces después hablen y defiendan y denuncien el socialismo. Dios mío, la gente que se quiere ir de Cuba, estos delincuentes van allí de vacaciones. Esto es una excursión. Con el bloqueo. Con aire acondicionado, con agüita, con comida, paseos incluidos, almuerzos, visitas por Varadero, visitas por Viñales, visitas a Las Vegas de tabaco. No, muchachos, esta gente los atienden allí como si fuera el rey de España. Dios mío, es que no había visto el video de eso. Así que se van a preparar para la guerra. Tienen que tener mucho cuidado, que están jugando con la cadena. Están jugando con la cadena y se la pueden buscar. Esto lo estuvo compartiendo hoy la prensa internacional. El Partido Comunista rechazó una solicitud de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana para importar diésel destinado a sus generadores eléctricos en medio de toda esta crisis que atraviesa la isla, pues le impidieron hacer una importación de diésel para la embajada. Hace falta que se lo tomen bastante en serio y no dejen entrar, no dejen entrar ni comida a la embajada. La Habana niega una importación de diésel a la embajada de los Estados Unidos en Cuba y califica la petición como descarada. Miren quién habla de descarado. La sede diplomática advierte que sus servicios corren el riesgo de llegar la hora cero. El régimen de La Habana rechazó una solicitud de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana para importar diésel para sus generadores, calificando la petición de descarada y señalando el bloqueo de combustible impuesto por la administración Trump, según cables diplomáticos citados por el Washington Post. De acuerdo con el reporte, esa negativa podría obligar a la sede a ordenar la salida de la... te estoy diciendo
que están llamando al diablo, y una cosa es llamarlo y otra cosa es verlo llegar. De acuerdo con este reporte, esta negativa podría obligar a la sede a ordenar la salida de la isla del personal no esencial en mayo o posiblemente antes, advirtió la embajada el miércoles en un cable dirigido al Departamento de Estado. El Departamento de Estado no respondió a la solicitud de comentarios de la publicación. Dice por acá, Washington Post, el edificio de la sede consume diésel para su generación eléctrica y ha dependido de generadores para alimentarlo durante los frecuentes apagones de los últimos 18 meses. Según una persona familiarizada, dice por acá, con la situación en La Habana, el personal de la embajada se ha trasladado a viviendas colectivas para ahorrar combustible y trabaja cada vez más a tiempo a distancia. Sin la aprobación del gobierno cubano no hay combustible y sin él la embajada pronto tendrá que reducir su planilla. Ahora mismo, asimismo afirmó la fuente que habló bajo condición de anonimato. No, es que no hay que ser adivino ni hay que ser anónimo para imaginarse esto. Dice por acá, de acuerdo con los cables citados en el reporte, la sede diplomática solicitó permiso para importar 2 contenedores de combustible de Estados Unidos, como han hecho negocios no estatales de la isla en el último mes, incluido Supermarket 23, vinculado al comandante de la Revolución Avestruz, que vende en dólares y hace reparto a domicilio. Si bien el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba comunicó a los diplomáticos estadounidenses que el plan era audaz, inicialmente no indicó que bloquearía el envío. Sin embargo, cuando el combustible llegó el martes pasado al puerto del Mariel, el ministerio informó a la embajada que la solicitud había sido denegada. Este fue el barco que el otro día yo estuve viendo una publicación en X que estaba parado en el Mariel y no le habían permitido la entrada. Miren ustedes, ¿qué más dice por acá? La embajada aseguró en un cable citado por el diario que sus servicios corren el riesgo de llegar a la hora cero. Oye, no hay que llegar a esos límites. Si ustedes no se sienten a gusto, lo mejor es que cierren la embajada y ya. Ellos quieren caldo, denle las 3 tazas. Y además de eso, señores, yo no sé, esto desde que yo estaba en Cuba, están vendiendo, yo no sé si esto es infladera. Tú sabes que los comunistas ellos son los dueños del parque inflable. Miren esta noticia que te estoy diciendo, que esto, yo no sé si esto lo hacen a modo de entretenimiento. Un tiempo que yo recuerde, por los años, creo que fue 2000 algo, que se dijo que en las escuelas de Cuba se iba a empezar a dar chino no, mandarín, creo. Cuando el tiempo aquel que los chinos prácticamente empezaron a invadir Cuba, pero los chinos rápidamente se dieron cuenta que aquello era un desastre y levantaron el pie. Miren para acá ahora lo que se está manejando, aparentemente, nuevamente. Esto vuelve otra vez a los titulares. Dice, régimen impondrá el ruso como primera lengua extranjera de estudio en escuelas cubanas. El idioma ruso comenzaría a estudiarse como primera lengua extranjera en las escuelas cubanas a partir del próximo curso. ¿Para qué tú vas a estudiar ruso? ¿Para hablar ruso con quién? Tú te imaginas ahora, si en Cuba no hay ni profesores ya de inglés, ¿de dónde tú vas a sacar maestro de ruso? A ver, cuéntame, dime algo. Es que esto el tiempo es para atrás, como el cangrejo dice. El Ministerio de Educación ruso anunció que el idioma ruso comenzará a estudiarse como primera lengua extranjera en las escuelas cubanas a partir del próximo curso 26-27. Y esto es obligatorio. Y el que no quiere estudiar ruso, oye, para esto, las partes rusa y cubana acordaron, además de desarrollar la cooperación en áreas como la educación secundaria, el intercambio de experiencias en el trabajo con niños y avances en el campo de la digitalización. Actualmente el proyecto se implementa en las escuelas René Bravo, Jorge Arturo Vilaboy. Ay, mi madre, menos mal que ya. ¿Tú te imaginas estudiar ruso o para qué? Jorge Arturo Vilaboy es la que está en La Habana Vieja, municipio de Habana Vieja, considerada estratégica por las autoridades del régimen cubano y donde participan profesores que enseñan a estudiantes de primaria y secundaria.
El proyecto dispone hoy en día de 2 profesoras rusas. 2 profesoras. Una en nivel primario y otra en secundaria, niveles considerados más receptivos para el aprendizaje de los idiomas. Esto me recuerda, esto es como un viaje al pasado. Yo me recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, lo que estudiaba, lo que se daba era ruso. Yo me recuerdo cuando yo empecé en la escuela, lo que se estudiaba era ruso, pero claro, Cuba estaba cargada de ruso. En Cuba no había otro turista. En Cuba no había otro turista que no fuera ruso. Fíjate que las únicas palabras en ruso que yo me aprendí era tabar y chicle. A jinetearle chicle a los rusos. Ni chicle había en Cuba en aquella época, caballero. Dice por acá, profesores de Rusia en el extranjero forman parte de una iniciativa ya en 13 países que buscan promover la enseñanza del ruso y el intercambio cultural. Dime tú, según lo anunciado, se prevé su expansión hacia otras provincias, entre ellas Santiago de Cuba y Matanza. Es decir, que el ruso va a ser por provincia. En unas provincias van a hablar ruso o van a estudiar ruso, en otras van a estudiar inglés. No, tremendo ajiaco ahí multicultural. Dice en el 2023, te estoy diciendo que esto desde que hace tiempo lo vienen anunciando. La Universidad Estatal Biotecnológica de Rusia y la Universidad de La Habana organizaron durante 4 jornadas un curso de capacitación pedagógica con un centenar de maestros cubanos para la enseñanza del ruso. Oye, llevan 3 años estudiando ruso desde el 2023. Y según un reporte oficial de Cuba Debate indica que la inauguración del curso de superación se realizó en el Anfiteatro Barona de la Universidad de La Habana y contó con el asesoramiento de Robiotech, un importante centro de estudios superiores fundado en Moscú. Imagínense ustedes, todos los aliados de estos delincuentes son los enemigos de los Estados Unidos. ¿Cómo no te van a considerar un enemigo si tú eres amigo de todos los enemigos? La directora Marian Hernández agradeció el programa profesional de formación y dijo que permitiría ampliar en los educadores su conocimiento de las metodologías para lograr una educación de calidad de la lengua rusa. No. Díganme algo. Nie pulimañe, chavarich. Eso fue lo único que yo aprendí. Chavarich, chicle. No, ahora lo último, el colmo sería que empiecen otra vez a poner los muñequitos rusos. No, eso ya, para acabar de achicharrarle el cerebro a la gente en Cuba. Si empiezan otra vez con los muñequitos rusos, con deja que te coja y el pajarito Tari. Muchacho, ¿tú te imaginas el reparto versión ruso? ¿Tú te imaginas el repartero en Cuba cantando en ruso? Fantito Fareal de Espina, estate quieto. Yo te digo que esta gente, ellos por tal de jinetearle un poco de petróleo a los rusos, si hay que cantar ruso. Déjame quitar esto de aquí, cabrón. Es que estos comunistas son un meme. Por eso mismo yo suspendí como 3 veces el inglés. Porque un año te daban ruso y el otro ya tú no sabías ni en qué idioma ibas a contestar. Aquí era Ay, Dios mío, caballero. Lo que han hecho con nosotros. Esta gente convirtieron a Cuba en un experimento. En un laboratorio. No. Cuba es un laboratorio. El experimento somos nosotros. Lo que hicieron con nosotros no tiene perdón. Lo que hicieron con nosotros, sinceramente, no tiene perdón de Dios. Déjame ver por acá. Que tenía por aquí un videíto. Oh, hablando de los rusos. Espérate, chico, espérate, que son tantas cosas que a veces se me van. Déjame ver dónde se metió. Mira para acá. Hablando de los rusos. Hablando de los rusos, miren para acá. Dice Banfield Epifanio que Machenka. A mí me gustaba mucho unos muñequitos. No, imagínate tú, a ver. ¿A quién no le gustaban los muñequitos? Eran una tortura, pero de tantas veces que te lo ponían, uno se los aprendía de memoria. Pero a mí me gustaba mucho uno.
¿Cómo era que decía? Ni me recuerdo. Era como una niña que hacía unos pasteles. Y creo que es este mismo, Machinka, ese, que decía, oye, no sé qué cosa, desde acá arriba, Machinka te mira. Aquí hay una pila traumatizada, mira, Chiburasca. Dios mío. Bueno, les estaba comentando, hablando de rusos. Ustedes saben que en el día de ayer venía muy embullado, muy en camino hacia Cuba, un tanquero cargado de petróleo, y se decía que si llegaba, que si no llegaba. Luego de eso, Estados Unidos activó un decreto donde prohíbe también a Cuba recibir petróleo de los rusos. Cuba ha entrado, muy a pesar de los comunistas, en otro listado más de los países que están sancionados, que no pueden recibir petróleo de los rusos. Oye, y de un día para otro, el barquito aquel que venía con tremenda velocidad, señores, mírenlo por acá. Miren el barquito por donde venía, mira. De un día para otro, dice así, mira. ¡Tups! Dobló en seco. Dice Chabotín, y con el alemán recógete. No, si les da por dar alemán, todo el mundo suspende. Miren el barquito, caballero. El barquito dijo, mira, Cognac para abajo. Dice que fue a parar, aparentemente va rumbo a Puerto Cabello. Así que se acabaron las esperanzas petrolíferas del país. Y yo no sé hasta dónde les va a durar a estos delincuentes la reserva, porque ya lo que les queda de petróleo no es nada. Tienen que estar contrabandeando por algún lugar, literalmente. Tienen que estar contrabandeando por algún lugar. No, mira la gente aquí escribiéndome nombre de Díaz Contado, Díaz Coniec, el payaso Fernando Castanca, la ventisca, como me gustaban a mí los muñequitos de la ventisca, caballeros, ¿se acuerdan? Dice, no saben hablar español. Quisieras oírlo en ruso. Déjame ver qué más dice del barco, que dice más por acá. A ver, mira por acá, el barco Seahorse, que para cómo viene con bandera de Hong Kong. Fíjate si son delincuentes los rusos estos. Venía con bandera de Hong Kong y mira, nananina, como decía Tres Patines, se quedaron vestidos y con las ganas de ir al baile. Mucha escasez, pero tú viste cómo no apagan el Palacio de las Convenciones, y todos los días un evento diferente, y lo que tienen hoy con todas las delegaciones, eso es fiesta. Mira, y por aquí tengo lo que les estaba comentando hace un ratito, para que vean las señales de la desesperación. Nuevamente estos delincuentes que, según, si ustedes se recuerdan, el lagarto, ustedes se recuerdan este lagarto, ¿dónde está, caballero? A ver si lo tengo por aquí. Ustedes no se recuerdan cómo este lagarto, por ejemplo, a ver si tengo una foto de por aquí, el lagarto revolucionario más conocido aquí en la cueva. Déjame darle por la cara, por embelequero, ven acá, bien. Ven acá. Ustedes no se recuerdan cómo el lagarto revolucionario empezó a hacer su show mediático de las falsas conversaciones con los dirigentes, que no hay tales conversaciones, que tal parece, nosotros no conversamos con el enemigo. Ustedes no se recuerdan de ese reportaje, en donde de una manera también se burló del presidente de los Estados Unidos y dijo, Marco Rubio está engañando, le está endulzando el oído a Donald Trump, mintiéndole con que hay conversaciones, no, con el enemigo no se dialoga. Bueno, el lagarto en aquel entonces dijo eso, y miren hoy, señores, estos son señales de desesperación de estos delincuentes. Hoy estuvieron realizando una rueda de prensa en el ministerio, supuestamente en el Centro de Prensa Internacional. Ya sabemos en Cuba qué cosa es el Centro de Prensa Internacional. Es un mentiroso, un ministro con 4 o 5 periodistas, uno del CDR, uno de la UJC, uno de la FEN y el otro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, estuvieron haciendo hoy una rueda de prensa, nuevamente tocando, mira, haciéndole ceñitas
a los Estados Unidos están dispuestos a dialogar. Sí, están loquitos por dialogar. Miren para acá. Conferencia de prensa con miembros del convoy Nuestra América, el vicecanciller Carlos Fernández de Cosío aseguró que el sistema... Ustedes se recuerdan, mire quién es el que le preguntaron quién financiaba la operación militar de los cubanos en Venezuela, quién pagaba el salario, y no sabía que iba a contestar. Deja ver que le pregunten aquí. El sistema político cubano no es objeto de negociación. Yeah. Asimismo, recalcó la disposición a un diálogo respetuoso con el gobierno norteamericano. En el encuentro con la prensa, ministros y viceministros de diversos sectores explicaron los efectos del cerco energético contra la isla. Cuba mantiene su disposición a un diálogo respetuoso con los Estados Unidos a pesar de la creciente hostilidad norteamericana contra la isla, aseguró el viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cosío en conferencia de prensa a propósito del convoy solidario Nuestra América. Cuba ha tenido una posición sostenida en el tiempo de disposición a dialogar con Estados Unidos de manera respetuosa, de manera responsable. ¿En serio? Y por supuesto sobre la base del derecho internacional y el respeto a la soberanía de cada país. Y ha sido una posición sostenida por nosotros que no vamos a cambiar en estos momentos, a pesar del incremento de la hostilidad de Estados Unidos. Pero además, esa posición no existe en el vacío y no se sostiene por el hecho de que se haya dicho en el pasado y la estamos repitiendo ahora. Se sostiene porque es que realmente no vemos otra vía para resolver los problemas entre los dos países, como no consideramos que existe otra vía entre otros países. Fernández de Cosío recalcó una vez más la posición del gobierno cubano. El sistema político cubano no se negocia con el gobierno de Estados Unidos ni con ningún gobierno. El vicecanciller dijo que Cuba está abierta al diálogo. Entonces no hay nada que negociar, pero ¿usted a qué le llaman negociar? Negociar es, yo tengo una exigencia y tú tienes una. Yo te doy mi exigencia y negociamos, pero si tú no vas a negociar lo que yo te voy a pedir, no tengo nada que negociar contigo, y menos en igualdad de condiciones. Diálogo en temas de interés bilateral y para la seguridad de la región. Recalcó que la isla no constituye una amenaza para Estados Unidos. Cuba no es enemigo de Estados Unidos. Sí, Cuba sí es enemigo de Estados Unidos. Sí, tú eres enemigo de Estados Unidos. Bueno, tú eres enemigo de todos los cubanos. El Partido Comunista que tú representas es enemigo de la humanidad. No es que sea enemigo de los Estados Unidos. Ustedes son enemigos de la libertad y de la democracia y de la vida digna. Es que le voy a dar a este delincuente. ¿Dónde? Oye, no está el galletazo. Venga, déjame darte por la cara esa. Cuba sí es enemigo de los Estados Unidos. No porque Estados Unidos lo diga. Ustedes se han encargado de adoctrinar a las personas en Cuba y de inyectarle ese mensaje que Estados Unidos es el enemigo histórico de la revolución. Eso lo dicen ustedes, eso lo enseñan ustedes en sus escuelas. Estados Unidos no tiene espías en el gobierno de Cuba, en el régimen de La Habana. Ustedes han introducido aquí cientos de miles de espías con tal de desestabilizar. Si estuviera en las manos de ustedes destruir este país, no se lo pensarían dos veces. Si estos delincuentes, ahora porque son unas ratas, son unas cucarachas que se sienten indefensos, no, cucarachas no, son unos piojos revolucionarios, ahora se sienten indefensos, nadie ha venido a socorrerlos. Pero si estos delincuentes fueran una potencia, gracias a Dios que no lo son, si tuvieran armas nucleares, mira, la cosa sería diferente. Sí, la cosa sería diferente. Ya se vivió en la crisis de los misiles, se sintieron poderosos y estaban dispuestos a disparar los misiles hacia los Estados Unidos. Entonces, un país que se presta como base militar para instalar una artillería de misiles para que lo disparen hacia los Estados Unidos, ¿cómo tú me vas a decir que no es considerado enemigo de los Estados Unidos? Un país que constantemente está infiltrando agentes de contrainteligencia, días en las embajadas, en las escuelas, en las universidades, hasta en el Pentágono han tenido agentes estos delincuentes. ¿Cómo tú me vas a decir que ustedes no son enemigos de los Estados Unidos? Ustedes son enemigos de todo el mundo. Yo a esta gente ni los dejara entrar en este país, en serio.
Cuba no plantea una amenaza para Estados Unidos. Ya. Y quien diga eso, o está mintiendo de manera muy deshonesta. Se le voy a dar por la cara a ese tipo. Es que le tengo que dar. Acá. El tipo más mentiroso, el tipo que salió, señores, este yo no sé, cuando en Cuba sea el Nuremberg, detrás del Canel y 2 o 3 más, este está en el primer banquillo. Este fue el que salió y dijo el 11 de julio que en Cuba no había represión, que en Cuba no se estaban reprimiendo los manifestantes, la rata de cloaca esta, que a propósito, es que hay que recordarlo todos los días, sí, porque a veces se les olvida a las personas. La familia de esta rata comunista vive en los Estados Unidos. Su hijo, no cree la doctrina, o si la cree, prefiere vivirla desde afuera, en las entrañas del monstruo. Tienen propiedad y tienes empresa en los Estados Unidos. Eso debería decírselo a los cubanos. Tú tienes que sacrificarte con creatividad para que los hijos de este delincuente te lleven una vida rica. Es decir, cuando te hablen de sacrificio, cuando esta cucaracha revolucionaria te hable de sacrificio, dile, yo me voy a sacrificar, pero dile a tu hijo que venga y se sacrifique con nosotros. Sí. Cuando te pidan donaciones, les dice, dile a tu hijo y a la familia de tu hijo. Acuérdate que esta gente solo se mezclan y se reproducen entre ellos. Ellos son como los ares, que nada más se reproducen entre ellos. Después te voy a contar una historia. Tú le dices, dile a tus hijos que vendan, mira, sus propiedades y que hagan esas donaciones al pueblo. No le envían más dinero y más sacrificio al pueblo si ustedes no son capaces de hacerlo. Si tus hijos no se sacrifican, los míos no tienen por qué sacrificarse. ¿Tú crees que el hijo de la cucaracha esta fue al servicio militar obligatorio? Claro que no. ¿Tú crees que algún hijo de todos estos que están ahí van al servicio militar obligatorio? Claro que no. Los sacan de Cuba con edad militar para no verse en la obligación de que pasen y los envían a estudiar a universidades internacionales capitalistas, por cierto. Entonces, este te habla, pero nunca te cuenta la realidad que hay detrás. Lo que pasa es que hoy día con internet todo se sabe, ¿verdad, Carlito? Mentiroso, hablando de mentiroso, mintió cuando lo del 11 de julio. Después mintió, este fue el que dijo que en Venezuela no habían tropas, esta rata presidiaria. Entonces, ¿a quién tú le vas a creer? A este que te ha mentido toda la vida. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quiénes son los que llevan 60 años diciendo mentiras, señores? Es que son sinvergüenza, están entrenados para eso. Es un tipo que está entrenado para mentir. Bueno, le pagan por eso. O está manifestando ignorancia, o no ha visto un mapa para comprender que Cuba no es ni puede plantear una amenaza para los Estados Unidos. 3 meses sin recibir diésel, fuel oil, gasolina, turbocombustibles para la aviación y GLP, o sea, gas licuado del petróleo para la cocción de alimentos. Ven acá, ¿y qué comen ustedes? Si no hay gas para cocinar alimentos, ¿qué comen ustedes que todos están tan gordos? ¿Con qué cocinan ustedes? ¿O quién le cocina a ustedes? ¿Y dónde compran la comida ustedes? Y si no hay combustible hace 3 meses, ¿por qué los patrulleros de Cuba no paran? ¿Por qué no para la represión? ¿Por qué no paran los viajes de los dirigentes? ¿Por qué no para la propaganda socialista que lo único que le trae al país es pérdida? ¿Te das cuenta que todo es una manipulación? Se nos ha agotado la posibilidad de producir electricidad con la generación distribuida que tanto esfuerzo nos costó recuperar. Los bajos niveles de generación impactan de manera directa en la vida económica y social del país. Por su parte, la viceministra primera de Salud Pública, Tania Margarita Cruz. Claro, ahora vienen para, tú sabes, a tocarte la fibra de los hospitales en Cuba que se están cayendo a pedazos. Explicó que las afectaciones al sistema de salud obligan a una disminución en el número de cirugías. Al cierre de 2026, por ejemplo, unos 160,000 cubanos estarían pendientes de intervenciones quirúrgicas, incluyendo especialidades pediátricas. Más de 300 niños se operan semanal y hoy están afectados por déficit de insumos, de material gastable, de medicamentos, de recursos. Programas líderes para el sistema de salud, como el programa de atención materno-infantil, que es un programa priorizado de dar continuidad al déficit que tenemos y a la afectación de equipamiento. Se verán afectadas más de 32,000 mujeres embarazadas que hoy tiene el país y que requieren como mínimo
3 ecografías para un diagnóstico oportuno. Los titulares de Educación y Educación Superior, Naima Trujillo y Walter Baluja, al abundar acerca de la última escalada agresiva norteamericana, detallaron la imposibilidad de acceder a bibliografías, materiales e insumos, y en cuanto a la actual situación, ha obligado, dijeron, a retardar los procesos docentes, descentralizar las matrículas y buscar alternativas. El titular de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, y el viceministro de la Agricultura, Telce González, también explicaron las afectaciones del bloqueo en sus respectivos sectores, que incluyen la imposibilidad de acceder a créditos, tecnologías e insumos vitales para el desarrollo. Rosana Thompson, Casamayor. Tremenda lloradera, tremenda lloradera. Oye, es fácil. Eso se resuelve súper fácil. Si ustedes están tan preocupados por el pueblo, es que la solución la tienen en sus manos. Renuncien. Si yo fuera un obstáculo para mi familia, fíjate, si yo fuera un obstáculo para el progreso y para el bienestar de mi familia, si a mí me quieren enviar una ayuda, pero como yo soy el cabeza de familia, la ayuda hay que entregármela a mí. Y el que tiene la ayuda no me la quiere entregar a mí porque se la quiere entregar a mi hija. Estoy haciendo una comparación pequeña para que entiendan los delincuentes que se hacen los brutos y los patriotas. Fíjate, ¿tú crees que yo voy a decir que no y voy a sacrificar a mi familia por un capricho mío? No, yo digo, no. ¿Ok? ¿Cuál es la condición? Que no la reciba yo, que la reciba mi familia. Dásela a mi familia. Eso es una prueba, digo yo, de respeto, es una prueba de amor hacia los tuyos, pero esta gente no te quiere. Esta gente no sienten otra cosa que no sea desprecio por el pueblo de Cuba. Si ustedes quieren que todo eso se acabe, renuncien, es así de fácil. Ustedes son el único obstáculo entre el progreso de Cuba y la miseria. Tanto quieren al pueblo de Cuba, quítense del camino. Si de verdad lo quieren, fíjate, te sacrificas por tu pueblo, no sacrificas a un pueblo por una ideología.